En esta sesión abordaremos la última unidad del curso, seguimiento, control y cierre del proyecto. Veremos cada una de estas fases por separado, que corresponden a la cuarta entrega del proyecto. Iniciaremos con el proceso de seguimiento y control. Hay una cosa que podemos garantizar que ocurrirá en casi todos los proyectos: cambios. Vamos a hablar de los cambios, por qué suceden, cómo manejarlos y cómo evaluar sus impactos. También hablaremos acerca de cómo crear el proceso de control de cambio, incluida su documentación y seguimiento. Normalmente los cambios ocurren durante los procesos de ejecución y de seguimiento y control, pero esto no significa que el cambio no pueda ocurrir en los procesos de planificación. Dependiendo del tamaño y la complejidad de su proyecto, es posible que desee iniciar con este proceso de control de cambio durante los procesos de planificación. En el proceso de ejecución es donde se produce el trabajo del proyecto, pero en el proceso de seguimiento y control es donde los resultados de los trabajos se miden o verifican contra el plan de proyecto para asegurarse de que se produzcan los resultados correctos. También se toman las acciones o correcciones necesarias para lograr el trabajo. ¿Por qué ocurre el cambio? Los cambios se producen por muchas razones. La siguiente lista te da una idea acerca de por dónde surge. Saber dónde y por qué se producen los cambios va a ayudar a formular el proceso de gestión de cambio por las partes interesadas. Estos son la mayoría de las fuentes de solicitudes de cambio vienen de allí. En la medida en que el proyecto avanza, ellos pueden ver que lo que se está obteniendo es diferente a lo previsto originalmente. También por requerimiento de los clientes, ellos también piden cambios. Los miembros del equipo son otros que solicitan cambios, ya que a medida que avanzan en el trabajo del proyecto, pueden descubrir formas más eficientes de completar el trabajo o encontrar mejores alternativas para el proyecto que no se pensó en los procesos de planificación. En la medida en que se realizan las mediciones del proyecto o durante la inspección y aceptación de los entregables, si son rechazados, suelen surgir peticiones de cambio. Los cambios organizativos y los recortes presupuestarios a menudo también pueden provocar cambios en el proyecto. Cambios no documentados. Estos son un riesgo para el proyecto y que pueden ocurrir sin el conocimiento del director del proyecto, ya que las relaciones entre los miembros del equipo y los interesados pueden provocar este tipo de cambio. En aras de la buena atención al cliente, a veces los miembros del equipo pueden hacer un favor para alguien que solicita un cambio sin decírselo a nadie. Es importante que todos los miembros del equipo entiendan el proceso de control de cambio y lo sigan. También esté atento a los cambios que pueden ocurrir después de la implementación de un plan de respuesta o riesgo o de un plan de contingencia. No importa cuándo o dónde se producen los cambios, se debe tener un proceso establecido para manejarlos, ya que un proyecto puede fallar o retrasarse a causa de las solicitudes de cambio. Al principio del proyecto, asegúrese de que todos, incluyendo las partes interesadas, los miembros del equipo, clientes y cualquier persona involucrada en el proyecto, entienda que existe un proceso de control de cambios que se debe seguir. Si ustedes permiten que ocurran cambios sin control y no examinan los impactos que puedan tener, pueden terminar con un proyecto fuera de control que no cumpla con sus objetivos originales. El proceso de control de cambios es un procedimiento formal y documentado para la presentación de los cambios y la gestión de los mismos a través de una disposición final. Se debe documentar y describir lo siguiente: cómo presentar las solicitudes de cambio, cómo procesarlas, cómo serán los informes de solicitudes de cambio y su estado, cómo registrar los niveles de aprobación, cómo hacer cambios de emergencia, cómo escalar las decisiones de solicitud de cambio.
Incluso si su proyecto es pequeño o informal, no se salte este control, hacer el proceso de control de cambio, ya que estos cambios no controlados van a conducir rápidamente a un proyecto sin control. Presentar las solicitudes de cambio. El proceso para la presentación de solicitudes de cambio por lo general comienza con una comunicación escrita. Las partes interesadas pueden acceder a una copia del formulario, lo llenan y lo envían por correo al director del proyecto. Hay una regla en cuanto al control de cambio. Todas las solicitudes de cambio deben hacerse por escrito. De esta forma son más fáciles de seguir y los solicitantes no se olvidan de los detalles de la solicitud. Procesar las solicitudes de cambio. El director de proyecto es por lo general la primera persona para revisar la solicitud de los pequeños y medianos proyectos. Dependiendo del nivel de autoridad del director del proyecto, va a aprobar o rechazar la solicitud o colocarlo en la agenda de la próxima reunión de la Junta de Control de Cambio. Las solicitudes de emergencias. El proceso debe incluir procedimientos para la implementación de solicitudes de cambio de emergencia. Ahora que ya tenemos una idea de lo que es el proceso de control de cambios, vamos a crear los formularios y herramientas de información que se necesitan para gestionar el proceso. Vamos a empezar con el formulario de solicitud de cambio. Aquí es donde comienza el proceso. Como dijimos anteriormente, las solicitudes de cambio deben ser siempre por escrito y debe tenerse un formulario disponible. Al igual que con otros elementos, tenemos que numerarlo para facilitar su seguimiento. La persona que hace la solicitud debe registrar la fecha, su nombre e información de contacto, así como una descripción del cambio. Ellos también deben documentar la justificación para hacer el cambio. Esta justificación debe hacer hincapié en los beneficios para el producto del proyecto o para la organización para realizar este cambio. ¿Qué pasa cuál es el impacto si no se realiza el cambio? También debe ser documentado. Podría ser una pérdida de oportunidad, dificultad para hacer mejoras en el futuro o satisfacción al cliente. El director de proyecto debe documentar los impactos del cambio centrado en 3 condicionantes: costo, tiempo y alcance. La última parte debe registrar la fecha, cuál es la disposición final, si es aprobado o rechazado, los miembros presentes y la persona que tomó la decisión. Registro de solicitudes de cambio. Una vez que las solicitudes de cambio comienzan a llegar, se le debe hacer un seguimiento e informar sobre ellas. La forma más sencilla de hacerlo es con una tabla. Se va a incluir una nueva información: la severidad. Este es un valor numérico que refleja el impacto de no implementar la solicitud de cambio. Esta podría ser expresada en una escala del 1 al 5, algo como esto. 1, un impacto crítico: de no hacerlo se tiene un fracaso del proyecto, el trabajo no puede progresar. 2, el impacto es grave, el fracaso del proyecto se puede producir y el trabajo no puede progresar. 3, un impacto medio, se puede producir un fracaso del proyecto y el trabajo tarde. 4, es bajo impacto, el fracaso del proyecto no es probable y el trabajo puede continuar. 5, muy poco o ningún impacto, el cambio solo mejoraría características. La gravedad debe ser asignado por el director del proyecto. Las definiciones y las descripciones de estas puntuaciones deben ser determinadas y documentadas desde el inicio del proyecto. Realización de la obra del proyecto. El trabajo del proyecto se inicia cuando el plan del proyecto está terminado y aprobado. En el grupo de procesos de ejecución es donde se produce el trabajo del proyecto. La mayoría de los proyectos gasta la mayor parte del presupuesto durante esta etapa. Aquí es también donde probablemente verá que los riesgos ocurren y el mayor número de solicitudes de cambio se presenta. Los procesos de ejecución y de seguimiento y control son presentados como 2 grupos de procesos distintos, cuando en realidad estos procesos van de la mano.
Una garantía casi cierta del fracaso del proyecto es dejar que el proyecto avance sin una inspección o control sobre los resultados del trabajo. Las reuniones de informe sobre la situación del proyecto deben comenzar en algún momento. Durante el seguimiento y control, el foco de las reuniones es la evolución de los trabajos y la verificación de los resultados obtenidos. Varios componentes principales del plan de proyecto deben ser controlados regularmente, con el fin de mantener en marcha el proyecto de acuerdo al plan. Esto incluye actualizar el calendario, el presupuesto, medir la ejecución, los reportes de riesgos también deben actualizarse, las adquisiciones con los contratistas, los entregables de proyecto, el estatus de los contratos, el reporte de cambios y también el estatus de los miembros del equipo. Actualizar el cronograma y el presupuesto. Comience a tomar las medidas de ejecución del proyecto tan pronto como comience el trabajo del mismo. Debe preguntarse y a su equipo de proyecto estas preguntas. ¿Las tareas en el cronograma se han completado en su fecha de finalización proyectada? ¿Existe algún retraso en las tareas de la ruta crítica? ¿Están los recursos originalmente programados para las próximas tareas disponibles? ¿Las estimaciones de duración de las tareas demostraron ser exactas? ¿Surgieron algunos gastos imprevistos en el proyecto? ¿Hay suficiente presupuesto restante para comprar los materiales aún no adquiridos y para realizar el trabajo sin terminar? ¿Las estimaciones presupuestarias han sido exactas? Asegúrese de informar al patrocinador del proyecto en caso de algún problema, ya sea con el cronograma o con el presupuesto, tan pronto como sea posible. No espere hasta que haya una crisis para hacerle frente. Si se tratan estos problemas apenas surgen, hay más posibilidades de resolver con éxito estas cuestiones. Debe comenzar con el seguimiento de los riesgos tan pronto como hayan sido identificados. Los miembros del equipo deben permanecer alerta a los factores desencadenantes de riesgo e informar inmediatamente. Revise la lista de riesgo periódicamente en las reuniones de seguimiento. Los propietarios del riesgo son los responsables de la supervisión de esos factores desencadenantes de los riesgos que se les han asignado. Se debe informar en las reuniones de estado cualquier actividad que pueda desencadenar algún riesgo que hayan observado. Si se ha producido un disparador de riesgo, el plan de respuesta tiene que ser preparado para su acción. Y una vez que el plan está en curso, debe ser monitoreado para evaluar su eficacia. El seguimiento de las adquisiciones o compras de equipos y suministro se realiza en coordinación con el programa del proyecto. Normalmente no es necesario pedir todos los materiales necesarios al comienzo del proyecto, a menos de que sea un proyecto de una duración muy corta. A medida que el proyecto avanza, tendrá que medir el tiempo de compra de los materiales para que el equipo los reciba cuando sean necesarios. Revise la lista de materiales creada anteriormente para verificar las fechas y que se haya recibido todo lo que se ha ordenado. El monitoreo de los proveedores y los contratos. Es más fácil controlar el trabajo de los proveedores o contratistas si se tiene un contrato u orden de compra que señala lo que debe ser realizado. Una buena práctica de vigilancia es atar los entregables o hitos a las fechas de pago. De esa manera, el director del proyecto tiene la oportunidad de comprobar el trabajo producido por el vendedor a intervalos a lo largo del proyecto, en lugar de todos al final. Los contratos también deberán incluir hitos de fecha. Esto hace que el seguimiento sea más fácil y más eficiente. Si están utilizando un tiempo de contrato por materiales o por tiempo de trabajo, sus contratistas tienen que llenar hojas de tiempo y comprobarlas semanal o quincenalmente. Revise todos los materiales de la factura y verifique periódicamente los precios. Compruebe también que los materiales que se están cobrando fueron realmente recibidos y utilizados en el proyecto. Seguimiento a las solicitudes de cambio. Los cambios introducidos en cualquier momento durante el proyecto
puede dar lugar a nuevos riesgos. Cada solicitud de cambio tiene un precio. El director de proyecto debe analizar a cada solicitud su impacto, costo y posible retraso en el proyecto. Además, el equipo debe revisar la solicitud y calcular cuánto trabajo se necesita para implementar el cambio. Cuanto más avanzado esté el trabajo del proyecto, mayor será el impacto de la solicitud del cambio. Si la mayoría de los trabajos del proyecto se han completado, los cambios pueden aumentar drásticamente el presupuesto o retrasar el cronograma. Seguimiento a los miembros del equipo. Conocer cómo está su equipo de trabajo y el establecimiento de buenas relaciones con ellos le va a ayudar a dar un vistazo dentro de cómo es la situación del proyecto. Si el equipo es lo suficientemente pequeño, considere la posibilidad de hacer un diálogo con cada uno de los miembros del equipo para determinar sus percepciones sobre el proyecto. Esto también puede darle una clara idea acerca de que si existen problemas que no han sido reportados. Un riesgo importante para cualquier proyecto se produce cuando los miembros claves del equipo salen antes de que termine el trabajo. Si se reúne regularmente con los miembros del equipo, tiene más oportunidad de conocer cuándo esto pudiese ocurrir, o por lo menos estar preparado para pensar en reemplazar a esa persona antes de lo que habría sido si no se hubiese reunido con ella. Es muy importante tener una comunicación abierta y honesta con los miembros del equipo y las partes interesadas. La comunicación con el equipo de proyecto es una de las herramientas de supervisión más importantes que tiene a su disposición. Los proyectos tienen que cumplir con los requisitos. Además, se deben entregar a tiempo y dentro del presupuesto. También deben satisfacer las expectativas de las partes interesadas. El seguimiento de los trabajos que hace el equipo de proyecto ayuda a asegurar que cada uno de esos criterios se cumpla. La razón por la que monitoreamos los resultados del proyecto es para asegurarnos de que el trabajo realizado está de acuerdo al plan. El seguimiento de los trabajos del proyecto a intervalos regulares nos da la oportunidad de actuar cuando se producen desviaciones. Una vez que los procesos de ejecución han comenzado, el 80% del tiempo del director de proyecto es empleado justamente en seguimiento y control. Las acciones correctivas son acciones tomadas para alinear la ejecución del proyecto de acuerdo al plan proyectado. Casi todos los proyectos tienen problemas que se plantean y la necesidad de corregirlos. Esto puede significar la adición de recursos cuando hay un retraso en el calendario o el aplazamiento de algunas compras cuando se extendió demasiado el presupuesto. La acción correctiva que se toma va a depender del problema que estemos enfrentando. A veces, los problemas de programación se deben a técnicas de estimación pobres. Otra de las acciones correctivas que puede tomar es volver a calcular todas las estimaciones. Si hay una gran cantidad de trabajo por hacer en el proyecto, considere volver a estimar las tareas de la ruta crítica y ajuste el cronograma de una vez con las nuevas estimaciones en tener que reajustar cada vez. Las finanzas y el presupuesto de los proyectos pueden ser temas muy delicados y los problemas con el presupuesto también requerirán acciones. Se debe informar al sponsor del proyecto de esa situación. Tal vez el costo de los materiales aumentó después de las estimaciones, pero antes de que se realizara el pedido. Las acciones correctivas, tanto para el cronograma como para el presupuesto, a menudo requieren cambios en los planes del proyecto. Cuando los problemas son del calendario, puede requerir, como dijimos antes, cambios en los recursos o aplazar entregas en fases posteriores. Pueden utilizarse técnicas de compresión de cronograma junto a medidas correctivas para que la programación siga de acuerdo a lo establecido. Los problemas con los contratistas son muy diferentes de tratar comparado con el problema de los miembros del equipo de proyecto. Con los miembros del equipo, las mejores acciones se logran en base a una buena comunicación. Con los contratistas requiere vigilar y verificar los resultados de trabajo y reunirse con el vendedor regularmente para discutir los planes de acción en caso de problemas y también revisando los términos del contrato en relación a ello. Veamos ahora las señales de alerta de un proyecto. Cancelar un proyecto no significa necesariamente que usted o el equipo ha fallado.
Los cambios en la gestión, los recortes presupuestarios, la reducción del personal y una serie de muchas razones pueden llevar a cabo el final de un proyecto. Revise periódicamente estos elementos para comprobar si se deben tomar medidas para que el proyecto siga de nuevo en marcha o si es el momento de tomar la decisión de cancelar el mismo. Técnicas de estimación deficiente. El sponsor o las partes interesadas claves dejan la organización durante el proyecto. Recortes presupuestarios que ocurran antes o durante el proyecto. Retrasar el inicio del proyecto, pero esperando que el calendario original se cumpla. Cuando el equipo de proyecto carece de habilidades importantes o son inexpertos o algunos miembros son deshonestos en anunciar los avances. Cuando existen demasiados cambios o no son controlados. Cuando hay riesgo imprevisto. Cuando la organización está siendo vendida o adquirida durante el proyecto. Generalmente los dos primeros, si es por técnicas de estimación o el sponsor o las partes dejan la organización, no son razones suficientes para cancelar un proyecto. A continuación, vamos a abordar lo concerniente al cierre del proyecto. Aceptando los entregables del proyecto. La aceptación de los entregables es un proceso formal que requiere la firma del promotor y o las partes interesadas, indicando que están satisfechos con los resultados del trabajo. Debe revisarse la declaración del alcance, los requisitos y los criterios de aceptación para verificar los resultados finales. Se debe crear un formulario de aceptación. El cierre del proyecto. Cuando se han aceptado todos los entregables del proyecto y el trabajo se ha completado, es el momento de documentar el cierre del proyecto y notificarlo a los interesados. Debe elaborarse un acta de culminación con las firmas. Esto asegura que los patrocinadores, clientes y las partes interesadas han aceptado formalmente el producto o servicio del proyecto y que están satisfechos con los resultados. Durante el proceso de cierre va a incluir la distribución de un informe de situación final. Este debe documentar la resolución de las cuestiones pendientes e indicar que todas las entregas se han aceptado y aplicado. El último paso en el proceso de cierre es la notificación a los interesados de que el proyecto ha sido completado. Si el proyecto o parte se completó bajo contrato, tendrá que cerrar el contrato y notificar formalmente al vendedor de que el contrato se ha completado, que el producto o servicio es satisfactorio y que usted aceptó el producto o servicio. Si hay cuestiones pendientes por resolver, no cierre el contrato hasta que sea completado. Debe notificar al proveedor de las cuestiones pendientes y acordar una fecha de resolución. Hágale saber que el contrato no se cierra hasta que se finalicen esos pendientes. Cerrar el contrato implica muchas de las mismas actividades que un cierre de proyecto. Se van a comprobar los productos que satisfagan los requisitos y se aceptan. Si el producto o servicio viene con una garantía, hay que revisar esta información con el vendedor antes del cierre. Documentar las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son aquellas cosas que hemos aprendido durante el proyecto y que pueden ayudarnos a tener un mayor éxito en los proyectos futuros. Acá se muestra una lista de algunos elementos que deben documentarse dentro de las lecciones aprendidas. Cuáles fueron los procesos de gestión de proyectos utilizados, las técnicas de comunicación, cómo fue la precisión de la programación y el presupuesto del proyecto, así como las estimaciones. Cuáles fueron las razones por las que se tomaron acciones correctivas, los resultados que se obtuvieron, cómo fue la ocurrencia de eventos de riesgo que no fueron planeadas, cómo estuvo el rendimiento del equipo y la moral, el desempeño de los proveedores, la eficacia de las reuniones, los problemas y las preocupaciones de las partes interesadas, qué cuestiones contractuales es importante destacar, cuál fue la deficiencia de los materiales o los suministros. Las lecciones aprendidas incluyen los procesos o resultados, tanto buenos como no tan buenos, pero que son importantes considerar para proyectos futuros. Esto puede ayudar a explicar para un proyecto siguiente por qué no se tuvo éxito con algún método que se esté proponiendo, porque lo que se trata es de relatar qué cosas no salieron como esperábamos. Las lecciones aprendidas son útiles cuando vamos a realizar un nuevo proyecto,
de un tamaño similar y rango. Después de todo, ¿por qué no copiar lo que funcionó bien y evitar repetir lo que no se hizo? Archivar los documentos del proyecto. El proyecto ha concluido con éxito, fue aprobado y aceptado. Es una gran noticia y motivo de celebración, pero sin embargo aún quedan cosas pendientes. Habrá que cerrar el presupuesto, los contratos, todas las cuestiones pendientes con los proveedores, miembros del equipo y otros. Se ha invertido una gran cantidad de tiempo en documentar los planes, los informes de cambio, las lecciones aprendidas. Se han recogido las firmas para aprobar el plan del proyecto, las aceptaciones. Es muy raro que a veces tengamos que acceder a estas firmas para recordar las partes interesadas lo que se hizo. Pero sin embargo, estos documentos nos pueden servir de base para proyectos futuros. Debe desarrollarse una política que permita que los documentos en el proyecto se mantengan en un sitio del directorio de proyecto activo durante algún periodo especificado después de que se finalizó hasta que luego pase al sitio de archivado. Esto también podría ser respaldarlos en una cinta u otro medio de almacenamiento. Debe revisar la política de retención de documentos de su organización antes de retirar o eliminar cualquier documento de su servidor. Finalmente, ahora que el proyecto ha terminado, los documentos archivados, contratos cerrados, celebre su éxito. Han trabajado muy duro para hacer un proyecto exitoso. Celebrarlo es una manera de mostrar formalmente el cierre de proyecto y le permite reconocer los logros al equipo y los esfuerzos individuales de una manera pública. De esta manera hemos cubierto todo el contenido programático del curso para realizar la última entrega del proyecto.